Hola, buenos días. Ay, Hola Brenda, ya empieza. ya. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Perdón, tuve unos problemas ahí con la computadora, pero ya. Buenos días, doctora, si no me conoce, yo soy Brenda Alonso. El día de hoy vamos a hablar de DILI o lesión hepática inducida por fármacos. Bueno, no, como quiero. Bueno, Sí, vamos a... adelante. Ay, ¿por qué no jala? No puedo cambiar la... Ahí está, ok, perdón. Bueno, aquí vamos a hablar del concepto de la enfermedad inducida por fármacos. Esto va a ser importante debido a que puede representa un 10% de todas las enfermedades hepáticas que se pueden llegar a presentar con un caso de hepatitis aguda hepática grave, y pues se va a definir como una reacción adversa ante medicamentos. Esto puede ser de forma esperada, dependiendo de la dosis del medicamento, o no esperada, que eso lo vamos a ver más adelante como clasificación. Aún no hemos conseguido ningún marcador un marcador específico para identificar este diagnóstico, pero nosotros vamos a poder usar como pilar de tratamiento la elevación de las aminotransferansas, en específico la ALT y la ALT, ACT, la fosfatasa alcalina y la bilirrubina total, para sospechar de que estamos ante un proceso de hepatotoxicidad por fármacos. Y pues primero debemos de descartar otras causas posibles que nos pudieran estar alterando nuestras pruebas de funcionamiento hepático. En cuanto a los factores de riesgo, los podemos clasificar según el huésped, ambientales o debido a la familia de fármacos con la que estemos enfrentándonos. En cuanto a la edad, puede encontrarse tanto en adultos como en niños, pero si hablamos en niños, es más probable que suframos efectos adversos a medicamentos de ciertas familias, como son los anticonvulsivantes, sobre todo el valproato o la aspirina, a diferencia de una población ya más mayor, que es más probable que podamos encontrar alguna alteración de las pruebas de funcionamiento hepáticas con paracetamol, isoniazida, etc. En cuanto al sexo, no se ha documentado como tal que las mujeres sean más propensas a comparación de los hombres. Sin embargo, pues sí se ha documentado mayor prevalencia del DILI en medicamentos como metildopa, nitrofurantoína, etcétera. En el embarazo también se han documentado algunos de este espectro, pero pues es muy rara vez que llega a presentarse alguna mortalidad materna. Se ha encontrado que también como factores de riesgo está la desnutrición, obesidad, el tabaquismo. En cuanto a ambientales, el alcohol, sobre todo en cantidades mayores, infecciones o hepatopatías concomitantes. En cuanto a los fármacos, también la polifarmacia o algunas otras interacciones con medicamentos. Se ha documentado, por ejemplo, que el valproato con la clorpromacina pueden agravar los patrones colestásicos, que también más adelante vamos a hablar. Y pues por último, la dosis diaria de los medicamentos nos puede predisponer a estar ante alteraciones hepatológicas. Hablando un poquito de la terminología que vamos a usar para esta clase, en cuanto a la historia de la enfermedad, debemos de tener en cuenta la latencia. La latencia es desde el inicio del consumo del fármaco que estamos sospechando a el inicio de las pruebas de funcionamiento hepático o las manifestaciones que podamos tener. Podemos tener que es una latencia corta cuando estamos hablando de 3 a 30 días desde que se consumió el fármaco, moderada de 30 a 60 días y una latencia larga más de 90 días. En cuanto a la resolución, la vamos a definir hasta que los niveles de enzimas hepáticas regresen a su basal. Y vamos a hablar que ya estamos ante algo crónico cuando tenemos una falla de la misma resolución, pero ya es por un periodo mayor a 6 meses. En cuanto a la patogenia, pues el hígado va a ser el principal susceptible ante las reacciones adversas a los medicamentos, esto por el principal papel que tiene ante los fármacos, que es el metabolismo de ellos, de todas las sustancias exógenas, tanto fármacos como algunos otros productos de herbolaria o suplementos alimenticios que también nos pueden ocasionar lo que es el DILI. Aquí tenemos que las toxinas pueden absorberse fácil por difusión facilitada
a nivel de los hepatocitos o gracias a las proteínas de transporte activo. Una vez ya en el hepatocito podemos encontrar que vamos a tener dos fases del mismo metabolismo. En la primera fase la podemos llamar fase de oxidación también, y aquí el principal mecanismo que va a ser implicado es el citocromo P450. En esta fase de oxidación también podemos encontrar otros reactivos otros mecanismos, perdón, como son la reducción, hidrólisis, hidratación. En esta primera fase lo que vamos a tratar de hacer es hacer nuestros productos en su mayoría lipofílicos a hidrofílicos para poder excretarlos ya sea circulación en cuanto a la orina o en cuanto a secreción de bilis. En esta primera fase vamos a tener muchos radicales libres que van a estar, que van a predisponer lo que es la inflamación y pueden generar subsecuentemente pues necrosis a nivel hepática, etcétera. Nos va a dar unos metabolitos intermedios y estos metabolitos intermedios los vamos a requerir para nuestra segunda fase. Esta segunda fase se puede llamar también de esterificación y aquí de lo que trata es de estos metabolitos tratar de conjugarlos con otras proteínas endógenas, bueno, moléculas endógenas, perdón, como son aquí tenemos el glutatión, conjugarlo con amino o metilizándolo. Y esto ya para su subsecuente excreción, perdón, a nivel de, como dijimos, de orina o bilis, y ya en productos más hidrosolubles para el sistema, polares o solubles en agua. Y pues ya. En cuanto a la clasificación, tenemos que lo podemos definir como en dos partes. Tomando en cuenta el mecanismo de hepatotoxicidad que tenemos aquí a la derecha, los podemos clasificar en dos, intrínsecos o idiosincrásicos, perdón. En los primeros, intrínsecos, también se pueden decir como dosis dependiente, en la que la lesión hepática va a ser predecible por dosis muy altas de los medicamentos. Y pues su inicio desde el consumo a las alteraciones de las pruebas de funcionamiento hepática tiene un lapso de horas, inclusive al día. Aquí nuestro principal ejemplo es el paracetamol. En el segundo grupo, que son los idiosincrásicos, aquí esto va a ser una alteración menos predecible y no va a ser dosis dependiente. Y la presentación puede ser muy variable, desde leve a grave, y este periodo de latencia hasta sus alteraciones o manifestaciones puede darnos un lapso de días, inclusive hasta semanas. Y en cuanto a la presentación clínica, que son los que tenemos aquí en los cuadritos, podemos definirlos como hepatocelular, colestásico o mixto, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué son esos, no? El hepatocelular. Aquí tenemos que, como para definirlo, que la principal característica de este patrón va a ser la elevación de las aminotransferasas, es decir, ALT y ACT, a comparación de la fosfatasa alcalina. Va a ser importante para poder distinguirlo del patrón colestásico o de la presentación colestásica. Y pues la bilirrubina sérica puede estar elevada o inclusive normal. No es raro esperar que esté normal. Y bueno, este patrón de lesión hepatocelular es el tipo más común, hasta en un 90% de todos los casos de DILI, y puede presentarse también como, o manifestarse posteriormente o evolucionar como una hepatopatía fulminante. Entre los principales grupos de fármacos que pueden llegar a presentar una lesión hepatocelular está el paracetamol, isoniazida, miodarona y diclofenaco. Bueno, y como dijimos ahorita, el principal ejemplo de este tipo de lesión hepatocelular es el paracetamol. Este se puede encontrar en un caso por cada 10,000 pacientes, y pues es relevante porque en cuanto al metabolismo va a estar implicado a la primera y segunda fase que explicamos anteriormente. Así distintivo es de que a nivel histológico el paracetamol nos puede llegar a producir una necrosis ventrilobular, y nada más aquí teniendo en cuenta las dosis, podemos hablar de una dosis mortal a partir de 15-25 gramos al día, y en alcohólicos es un poquito más bajo los niveles, de 4-10 gramos. Y nada más aquí para clasificarlo, recordar que se puede dividir en 3 fases. En la primera fase, que son las primeras 24 horas, podemos encontrar síntomas inespecíficos como son anorexia, náusea, vómito o elevación ya de las transaminasas.
En la segunda fase, que es a partir de las 24 a 72 horas, aquí ya podemos tener algunas manifestaciones clínicas como son dolor en hipocondrio, hepatomegalia, oligouria, y ya puede empezar a haber elevación de las pruebas de funcionamiento hepático, como son transaminasas o los tiempos de coagulación. En la tercera fase es a partir de las 72 a 96 horas. Aquí ya podemos encontrar cambios histopatológicos como son necrosis, ya con sus consecuentes alteraciones de las pruebas de funcionamiento hepático, y ya puede haber algunos datos de compromiso agudo como son encefalopatía, falla renal o inclusive hasta la muerte. Y la cuarta fase y la última es a partir de las 96 horas del consumo hasta los 14 días, que esta ya es una fase de resolución de la disfunción hepática, o ya que se pueden presentar los daños hepáticos consecutivos, ya que es permanentes. Bueno, aquí nada más rápido, así en cuanto a tratamiento estándar para la intoxicación por paracetamol, está comprobado que la N-acetilcisteína IV es el principal antídoto. No ha habido suficientes estudios que corroboren el tratamiento bioral, entonces todavía seguimos usando el IV. Y bueno, la dosis de supervivencia ya con este antídoto es superior al 80%. Es muy raro que lleguemos a requerir un trasplante hepático, pero bueno. En cuanto a la dosis inicial, podemos calcular que son de 140 miligramos por kilo a partir de la primera hora. Posteriormente continuamos con de 70 miligramos por kilo por una hora, durante una hora perdón, cada 4 horas. Y todo este proceso lo vamos a llevar por 2 días o por 48 horas. Bueno, ahorita hablamos de lo que son las lesiones o la presentación clínica hepatocelular. Ahorita hay otro patrón que también es el colestásico. Aquí, a diferencia del anterior, vamos a tener que va a estar más elevado lo que son los niveles de fosfatasa alcalina. Esto vamos a estar ante un proceso colestásico. Y la bilirrubina puede estar elevada, inclusivemente muy elevado. Es muy raro que la encontremos normales, en niveles normales, a diferencia del hepatocelular. Los principales medicamentos que nos pueden generar este patrón son los antagonistas de las hormonas sexuales, como el tamoxifeno, esteroides principalmente también, algunos antihipertensivos como el captopril o la eritromicina. En cuanto a este tipo de patrón o presentación, es relevante destacar que podemos estar, podemos estar ante un síndrome de conducto biliar evanescente. ¿Qué quiere decir? Que ya en algunos casos en los que tengamos un daño histológico crónico mayor a 6 meses, nos puede llegar a presentar alguna destrucción del árbol biliar intrahepático, lo que nos puede producir de forma ya prolongada son daños en la alteración de las pruebas de funcionamiento hepático. Ya a esto le llamamos síndrome de conducto biliar evanescente por su misma destrucción. Y bueno, por último tenemos el patrón mixto. Aquí podemos pueden estar asociados estos medicamentos, la motrigina, carbamazepina y fenitoína. En cuanto a la exploración, bueno, el 80% de las manifestaciones clínicas van a ocurrir en el periodo de latencia de los primeros 90 días posterior a la administración del fármaco que estemos sospechando que nos esté generando las alteraciones. Y la presentación puede ser muy heterogénea, puede manifestarse desde una falla hepática aguda, o ya podemos estar ante, presentar algunos estigmas sospechando, o alteraciones bioquímicas sospechando ya de alguna cronicidad. En cuanto a los síntomas, pueden ser en muchas ocasiones pacientes asintomáticos, que lo único que llevamos a llevar a ver en la consulta son alteraciones de las pruebas de funcionamiento hepático. Puede ser tan inespecífico como llegar a presentar malestar general, o inclusive prurito cuando estamos sobre todo ante sospecha de un patrón colestásico, con ictericia generalizada, generalmente con predominio nocturno, anorexia, náusea y pues dolor en lo que son el cuadrante superior derecho. Inclusive en algunos medicamentos puede estar asociado cuadros de hipersensibilidad cutánea, sobre todo con medicamentos como carbamazepina o fenitoína. Y puede haberse en ocasiones estar acompañado de síntomas sistémicos y poderse llegar a confundir con Stevens-Johnson o el síndrome de Dres. O muchas veces puede estar ahí concomitante. En cuanto al diagnóstico, tenemos que tomar en cuenta las pruebas de funcionamiento hepático, como dijimos, no tenemos un marcador específico,
pero debemos sospechar que estamos ante un cuadro de hepatotoxicidad aguda cuando tenemos niveles elevados de ALT mayores a 5 veces su límite superior normal. La fosfatasa alcalina que esté elevada mayor a 2 veces su límite superior normal, o inclusive la ALT un poco más baja, mayor a 2 veces su límite superior normal, pero con las bilirrubinas totales mayor a 2 veces su límite superior. Bueno, así estamos sospechando de una hepatotoxicidad aguda. También debemos de considerar qué tipo de lesión vamos a estar presenciando, ya sea hepatocelular, colestásica o mixta. Para calcular esto y definirlo, lo clasificamos según el R. Y aquí les puse una fórmula de cómo lo calculamos. Es una división, valga la redundancia, la división de ALT sobre el límite superior normal sobre la fosfatasa alcalina del límite superior normal. Para nosotros clasificarlo como que estamos en un patrón hepatocelular, debemos de tener un R mayor a 5 o igual a 5. Si estamos ante un patrón colestásico, debe ser menor a 2. Y si estamos ante un patrón mixto, es entre entre estos mismos dos niveles, ¿no? De 2 a 5. En cuanto al diagnóstico, pues bueno, siempre debemos hacer un interrogatorio intencionado porque pues ya como ya sabemos, esto es un diagnóstico de exclusión. Básicamente cuando estamos ante alteraciones de las pruebas de funcionamiento hepático, siempre debemos de descartar todas las lesiones hepáticas, ¿no? Que nos puedan llegar a generar desde cuadros virales hasta cuadros autoinmunes. Entonces siempre debemos de hacer un interrogatorio intencionado de consumo de fármacos, algún fármaco nuevo, algún consumo de herbolaria o de suplementos dietéticos. Y siempre debemos de tenerlo con nuestras pruebas de funcionamiento hepático para llegar a tener un basal y poder nosotros decir que ya estamos ante un cuadro de resolución. Estudios de imagen nada más para descartar organicidad mayor o cuadros obstructivos a nivel hepático. Y la biopsia generalmente no es frecuente que la solicitemos, pero cuando ya estamos ante dudas diagnósticas la podemos pedir. Bueno, aquí es un resumen en cuanto al diagnóstico. ¿Qué vamos a hacer cuando estamos ante un cuadro de hepatitis aguda con alteraciones bioquímicas o ya manifestaciones? Siempre debemos de sospechar la presencia de un DILI o una lesión hepática por farmacotóxicos. Y bueno, aquí siempre debemos de hacer nuestro interrogatorio siempre dirigido ante drogas o algún otro producto de estos. Vamos a calcular según nuestras pruebas de funcionamiento hepático nuestro R para poder nosotros diagnosticarla o tener una sospecha de la etiología o el fármaco que nos pudiera estar causando las alteraciones hepatológicas. Y bueno, siempre debemos descartar las demás causas de hepatitis aguda, como son todas las causas virales, sobre todo los virus de hepatitis C, A, B, o citomegalovirus, Epstein-Barr, hepatopatía por alcohol o inclusive una hepatitis isquémica. Y también nuestras causas autoinmunes, como son una colangitis de la primaria, colangitis esclerosante o algunos cuadros obstructivos. Si tenemos negativo todo esto y todavía tenemos duda diagnóstica, ya podemos considerar lo que es la biopsia, sobre todo también cuando sospechamos de una hepatitis autoinmune, que es el principal diagnóstico diferencial de un DIL. Bueno, aquí les puse, según la guía americana, cuándo podemos o cuándo ellos recomiendan realizar una biopsia. Cuando estamos ante una sospecha de un compromiso inmune, o sea, la hepatitis autoinmune específicamente. Cuando estamos con persistencia de las alteraciones en la prueba de funcionamiento hepático, aunque ya hayamos quitado el fármaco que sospechamos que nos está causando todo. Cuando estamos con un patrón hepatocelular y una elevación del ALT mayor al 50%, a pesar de que ya llevamos 30 a 60 días que quitamos el fármaco. Cuando tenemos una fosfatasa alcalina igual mayor al 50% del basal y ya tenemos un retiro de 180 días del fármaco. Cuando tenemos necesidad de volver a exponer a nuestro paciente del fármaco que nos ocasionó el mismo daño o seguimos continuándolo. Y para descartar alteraciones diacrónicas versus una enfermedad ya hepática de base. Y bueno, ya una vez que tengamos la biopsia, es común que tengamos ciertos fenotipos histológicos dependiendo del fármaco al que estemos expuestos.
podemos tener que ya tenemos cambios histológicos de hepatitis agudas en lo que son fluoroquinolonas, isoniazida, piracinamida, sulfas. Cambios ya crónicos en carbamacetina, metildopa, nitrofurantoína, fenitoína y sulfas. Colestasis agudas en amoxiclav, eritromicina, colestasis crónica ya con esteroides anabólicos, ciclosporinas, estatosis microvasculares con amiodarona, tetraciclinas, valproato, y estatosis macrovesiculares, con metrotexate o tamoxifeno. En cuanto al tratamiento, el pilar del tratamiento va a ser retirar el fármaco que identificamos que nos está ocasionando todo el problema. Generalmente no se necesita tratamiento farmacológico. La mayoría resuelve a los 6 meses que suspendemos este agente. Y según las guías, la reexposición del agente que ya tenemos identificado, sospechoso, reintroducirlo está fuertemente desaconsejado. De hecho, su reexposición se puede asociar a una mortalidad del 10 al 15%. Y pues bueno, si nuestro paciente tiene consumo habitual de alcohol, pues siempre vamos a recomendar su suspensión para evitar ahí más alteraciones. Y pues bueno, siempre debemos de estar al pendiente en caso de requerirse trasladar a nuestro paciente a un centro de trasplante hepático en caso de que sea necesario. En cuanto a la terapia farmacológica, se ha clasificado según la presentación clínica, ¿no?, que tengamos. Estamos ante una presentación hepatocelular. Se ha aconsejado en algunas series de casos el uso de corticosteroides, sobre todo cuando estamos ante unas alteraciones de funcionamiento hepático significativo. Cuando tenemos una disfunción aguda, o lo podemos usar de manera empírica, sobre todo está más estudiado lo que es la predni. Y también se ha documentado que tiene algunos efectos para todos los pacientes que tienen reacciones de hipersensibilidad. Y bueno, a diferencia aquí de la hepatitis autoinmune, que es el principal diagnóstico diferencial, los corticosteroides suelen tener una respuesta más rápida cuando estamos a un DILI a comparación de la hepatitis autoinmune. Entonces también eso es medio relevante. En caso de que con esto no tengamos suficiente respuesta que queramos tener, pues ya podemos usar el micofenolato como adyuvante. En cuanto al si estamos en una presentación colestásica, pues aquí dijimos que el principal síntoma, el síntoma predominante, va a ser el prurito. Aquí se han estudiado varios antihistamínicos como son la difenhidramina e hidroxicina, aunque también algunos estudios han utilizado lo que es el ácido ursodeoxicólico y la colestiramina. Y pues bueno, hay unas lesiones específicas que pues tienen su antídoto, como es el daño al paracetamol. Ya dijimos cuál es el antídoto, que es la N-acetilcisteína, y la leflunomida, que está también recomendado a la colestiramina. Y bueno, como ya dijimos en cuanto al pronóstico, generalmente van a resolver espontáneamente sin uso ya de terapias farmacológicas a los 6 meses de retiro. La recuperación en casi todos los pacientes va a ser de un 90%. Es muy raro que haya una mortalidad. Sin embargo, tiene peor pronóstico si estamos en un patrón hepatocelular versus un colestásico con mayores índices de mortalidad, pero es más frecuente que tengamos una cronicidad si estamos ante un patrón colestásico versus un hepatocelular. Para tener un pronóstico así más numérico, podemos usar la escala de MEL-sodio, que a partir de 19 puntos ya consideramos que es un alto riesgo. Y tenemos aquí la ley de High, no sé cómo se pronuncia, que esto nos predice si un paciente tiene un alto riesgo de sufrir una falla hepática fulminante. Vamos a tener en cuenta estos niveles de bilirrubinas totales, si es mayor a 2.5, ALT si es mayor a 5 veces su límite superior normal, y si la fosfatasa alcalina está mayor a 4 veces su límite superior normal. Y pues bueno, aquí es relevante nada más recordar que debemos de darle un seguimiento a nuestro paciente 12 meses posteriores a que ya llegamos a nuestros niveles basales de lo que son las pruebas de funcionamiento hepático. Aquí en casos específicos, la guía americana nos dice que pacientes que pueden, con cáncer, que
lleguen a requerir anticuerpos monoclonales que también nos pueden llegar a predisponer a un DILI, debemos de tener ciertas consideraciones. Primero que nada, debemos de descartar alguna hepatopatía concomitante. Y bueno, vamos a llevar un control bioquímico en las primeras de 1 a 3 semanas de iniciado el tratamiento. Si llegamos a tener unas pruebas de funcionamiento que tengan una LT mayor a 1 de límite superior, pero menor a 3, podemos continuar sin problema lo que es nuestro tratamiento o inclusive acelerar un poquito nuestro seguimiento, no esperarnos tanto tiempo para pedirle sus pruebas de funcionamiento hepático. Conforme vayan aumentando los niveles de transaminasemia, por ejemplo, si llegan a estar 3 veces su límite superior pero menor a 5, o las bilirrubinas totales llegan a estar entre 1.5 a 3, podemos descontinuar temporalmente lo que es nuestros anticuerpos monoclonales, y podemos iniciar nuestro esteroide. Si llegamos a tener una respuesta en las primeras 4 semanas, a partir de la 4ª semana ya podemos ir destetando. Y pues ya, sería todo. Y si llegamos ya en los peores casos, que vamos a tener una LT mayor a 5 veces su límite superior normal o una bilirrubina total mayor a 3, ya definitivamente vamos a descontinuar nuestro tratamiento y podemos aquí ya agregar otra vez esteroides, o si no responde a esteroides del 3er a 4.º día, podemos agregar el micofenolato. Y bueno, pues aquí nada más nos enfocamos en este caso un poquito más a fármacos, pero ya sabemos que las lesiones hepáticas las pueden generar también otros productos como son herbolaria o suplementos alimenticios. Inclusive la literatura lo refiere que hasta un 20%, que estos son responsables de hasta un 20% de hepatotoxicidad. Y pues bueno, va a ser la segunda clase más común de agentes causantes de nuestro DILI. Y esto debido a que los suplementos alimenticios o de herbolaria no están sujetos a rigurosas pruebas de seguridad y eficacia a comparación de todo lo que es los fármacos. Y pues bueno, aquí también vamos a tener que nuestro diagnóstico va a ser de exclusión. Siempre debemos de descartar otras causas, sobre todo organicidades mayores o infecciones concomitantes, etcétera. Y pues aquí generalmente el periodo de latencia de su consumo al inicio de las manifestaciones clínicas o alteraciones de las pruebas de funcionamiento va a ser más prolongado. Y pues ya, la verdad, el manejo siempre va a ser el principal pilar de tener a la gente que sospechamos que nos esté causando aquí las alteraciones, y va a ser el mismo enfoque diagnóstico y terapéutico. Y pues ya sería todo. No sé si quiere agregar alguna otra cosa, doctora. ¿Qué tal? Bueno, buenos días a todos. Creo que fue muy, muy completa la clase y la explicación que ya nos diste, doctora Brenda. Creo que en fármacos a veces es un poquito más sencillo identificarlos porque pues, a lo mejor el paciente o un familiar va a saber que lo tomó o no, o a lo mejor lleva una receta o esto, pero en todos los productos, los suplementos y todos los productos herbolarios, por más que interrogamos, o sea, a veces hasta la tercera persona que llega a indagar otra vez, es que ya dicen, ay, sí, creo que sí, estaba tomando una bolsa de jugos y sacan así un paquete, ¿no? Siempre hay que insistir. El protocolo diagnóstico, bueno, pues es como lo pusiste en el algoritmo, siempre se tiene que identificar el patrón que tiene por las pruebas de funcionamiento hepático y se tiene que hacer el abordaje, exacto, ya lo pusiste ahí, los virus principalmente, virus de hepatitis A, B, C, de A, pues principalmente si fueran, dependiendo del nivel de transaminasas, ¿no? Y para E también hay que tenerlo muy presente. La transmisión, bueno, lo vamos a ver en la próxima semana hablar de hepatitis C, pero también tenerlo en el radar, descartar otras causas, otros hepatotóxicos. Efectivamente no es nuestra primera, bueno, puede ser la sospecha sí, pero no nos quedamos solo con ok, tiene elevación o alteración de las pruebas de funcionamiento hepático, tomó un medicamento que se sabe que es hepatotóxico, ya, es eso, no. Hay que descartar, hacer todo el abordaje, hacer un estudio de imagen, sobre todo
en los patrones que son colestásicos, siempre debemos tener esto. Pues para descartar que no haya alteraciones de la vía biliar y que eso también nos esté confundiendo un poco en el diagnóstico. Con respecto a bueno, sabemos que también la hepatotoxicidad por fármacos puede desencadenar alteraciones inmunomediadas, ¿no? Y entonces pudiera en ocasiones también semejar una hepatitis autoinmune y el papel y esto hay que tenerlo muy presente, el papel de la biopsia, como bien lo mencionaste, generalmente pues el primer paso es si identificamos el fármaco específicamente o en el producto herbolario, hay que suspenderlo. Si persistiera, lo que esperaríamos es que esto se vaya recuperando, pero si esto persistiera y existe mucho la duda diagnóstica, bueno, pues a ellos sí estos pacientes se beneficiarían de hacerles una biopsia. De lo contrario, la mayoría de las ocasiones, a la hora de suspender el hepatotóxico, vemos recuperación. También llega a ocurrir que empiezan a ver a los pacientes que se ponen a lo mejor ictéricos, ¿no? Por el mejor que puede ser inicialmente por el fármaco y llega la comadre, la abuelita, la tía con algún tecito muy bueno que le va a purificar el hígado y le va a ayudar. Y entonces, pues a veces podemos tener más de una causa por la que vemos la alteración. Hay una página, la página de LiverTox, donde podemos también consultar de manera muy práctica y si tuvimos algún caso específico de hepatotoxicidad, ahí se pueden ingresar todos los casos, donde pues te dice, tú pones la sustancia y te dice cuál es el patrón habitual, cuántos casos se han reportado, incluso describe cada caso las características que tuvieron. Y esto también pues es muy, muy práctico. Aquí en México también se intentó hacer un registro de esto. Sabemos que no solo, bueno, que sí, nosotros somos muy, muy apegados, en general el mexicano es muy apegado a la medicina tradicional y la herbolaria y todo esto, y no solo aquí, ¿no? En todo el país, pero bueno, en particular nosotros tenemos mucha medicina tradicional y en específico la herbolaria y debemos de crear conciencia en nuestros pacientes acerca de que, bueno, no se sabe cuál es la dosis, no se puede tener una dosis constante, no es la misma concentración de la sustancia que probablemente tenga el beneficio y no se sabe en qué punto sea tóxica o no, no se sabe, puede ser diferente si la planta es seca, si la planta es fresca, eso es muy empírico, entonces siempre debemos de interrogarlo, siempre debemos de hacer hincapié y en nuestros pacientes que ya conocemos con cirrosis o con alteraciones, con algún tipo de patopatía crónica por otras causas, probablemente debemos enfatizar de que no consuman esto. También podemos tener pacientes ya cirróticos que en el seguimiento encontramos con alteraciones y bueno, pues resulta que empezó a tomar la cosa mágica que le va a curar la cirrosis y debemos de tenerlo siempre presente en el interrogatorio. No solo puede, todo lo de herbolaria no solo puede dar alteraciones hepáticas, también puede dar alteraciones gastrointestinales, pero bueno, no es el motivo de nuestra clase del día de hoy. La biopsia en ocasiones nos puede confundir también, eso hay que tenerlo muy presente. Y a veces puede superponerse, sobre todo con alteraciones inmunológicas, ¿no? Bueno, con componentes de hepatitis autoinmune. Y entonces, pues eso que nosotros a veces esperamos que va a ser la solución a todos nuestros problemas de diagnóstico, pues no siempre es así, hay que tenerlo muy presente. Efectivamente, hay pacientes que pueden quedar con daño crónico y también ya hablaste del síndrome de conductos biliares evanescentes. Sí, también hay pacientes que pueden ya quedar con daño crónico y que posteriormente pudieran quedar no recuperen al 100% y que incluso pues se tengan que valorar para trasplante. Dentro de los fármacos clásicos que se sabe que generan fibrosis hepática, pues está el metotrexate. Y bueno, pues hay unos que son, como les digo, muy, muy clásicos y hay otros que pues sí, no tengamos miedo, hay que ir a revisar a la literatura, tener a la mano LiverTox, que también nos ayuda mucho, sobre todo para herbolaria y suplementos. Y pues no sé si alguien más tenga algún otro comentario. Ok,
Creo que no, otra. Bueno, No, sí. ante falla hepática o contaminantes, sí. El abordaje, pues, se comentó, la verdad es que el DILI tenemos que descartar virus, otras causas, es descartando, y no se mencionó que se divide en dos causas. Hay que clasificar entre los medicamentos, los que son los DILI intrínseco contra DILI idiosincrático. El DILI intrínseco se ha asociado ya hasta con un umbral de dosis. Es bien conocido ese efecto. Sin embargo, el idiosincrático no sabe, eso depende del individuo. Y eso nos van a preguntar de mucho. Por ejemplo, nos van a pedir la opinión si este fármaco me va a hacer daño, ¿no? Y es que si es de este grupo, no sabemos la dosis, depende del individuo. Exacto. Sí, entonces es muy útil esta página de LiverDrugs porque ahí podemos ver si se asocia a enfermedad hepática o no. El tratamiento, la verdad es que es retirar el fármaco. Si se asocia con daño hepático, se retira. Si los esteroides no sirven. Y hay un síndrome muy agudo que se puede presentar que se llama síndrome de insuficiencia a nivel endotelial o microvascular, causa inflamación y un estado de hipercoagulación. Este cuadro es muy importante porque los pacientes en 2 o 3 semanas se mueren o se recuperan. Y aquí los podemos ayudar con anticoagulante y o derivación portosistémica. Entonces, en general, el resto es las medidas generales para una falla hepática. ¿Quién está hablando? ¿Alexis? Sí. Alexis, creo que estás cerrando tu camino. Tú deberías aplicar a gastro, Alexis. No, doctora. No, muchas gracias por tus comentarios y no, o sea, siempre son muy atinados tus comentarios en las clases. Yo creo que en el fondo tu vocación es ser gastroenterólogo, pero todavía no lo sabes. Muchas gracias. Sí, es muy importante esto, tener presente que pues puede ser que con dosis convencionales de paracetamol un paciente pues haga falla hepática y esto es por la respuesta idiosincrática como lo platicó Alexis y como ya lo habías abordado. Y eso pues no hay manera de saberlo, ¿no? No tenemos manera de decir, pues vamos a medirle el citocromo para todos los fármacos. Bueno, eso probablemente sea en el futuro, pero bueno, por desgracia esto no hay manera de predecirlo, ¿no? Si nunca se ha expuesto al fármaco y nunca ha presentado ningún problema, así como esto me va a ocasionar que requiera un trasplante, pues no lo sabemos, ¿no? Sin embargo, debemos tener efectivamente presente que puede haber reacciones de este tipo y que no tengan nada que ver con la dosis. Y bueno, lo que mencionaste del síndrome de obstrucción sinusoidal, bueno, pues primero siempre hay que saber que puede ocurrir, porque si no, pues no vamos a poder siquiera sospecharlo o pensar que pueda ocurrir si no lo tenemos o si nunca lo hemos revisado, ¿no? Entonces, ese es el primer paso y ya luego, pues, continuar el abordaje. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna otra consideración. Creo que no otra. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos, que tengan un bonito fin de semana y nos vemos el lunes. Gracias. Nos vemos, gracias. Y no andes proponiendo cosas. Alexis se queda hasta el R4. Ay, sí, perdón. Sí, es cierto. Sí. Sí. Bueno, puedes después. Puedes hacer después gastro, después de interna, Alexis. Bueno, todos siempre tendrán esa posibilidad. No me cierro nada, doctora. Dale, nos vemos el lunes. Hasta luego, bye. Bye.